La noche es el momento perfecto para contar lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de lo Macabro, donde cada historia podría ser más real de lo que imaginas. Si te gusta sentir ese escalofrío recorriéndote la espalda, suscríbete al canal y únete a esta comunidad de amantes del misterio. Y cuéntame en los comentarios de dónde nos escuchas. Ponte cómodo, apaga las luces y sube el volumen. La siguiente historia me la hizo llegar una persona que prefiero dejarla en el anonimato. Obviamente cambiaré el nombre original, por lo que lo llamaremos Diego. Espero y sea de su agrado. Mi nombre es Diego, y trabajo como maestro en una escuela primaria de San Miguel del Valle, un pueblo pequeño en las montañas de Oaxaca. Llegué aquí hace 3 años, porque necesitaba el trabajo, y la vida en la ciudad se había vuelto muy cara. Al principio, todo parecía normal. La gente era amable, los niños estudiosos, y el lugar tenía esa tranquilidad que tanto había buscado. El pueblo tiene una plaza central con una iglesia del siglo XVIII y casas de adobe que han estado ahí por generaciones. En la orilla del pueblo, camino a los campos de maíz, hay un pozo viejo que, según me dijeron, lleva seco desde hace más de 40 años. Los niños siempre jugaban cerca de ahí después de la escuela, pero nunca se acercaban mucho. Cuando les pregunté por qué, solo se encogían de hombros y decían que sus papás les habían dicho que no lo hicieran. Todo cambió una tarde de octubre. Estaba calificando tareas en mi casa cuando escuché gritos desde la plaza. Salí corriendo y encontré a Sofía, una de mis alumnas de 2º grado, llorando junto a su mamá. Entre sollozos, la niña contaba que había visto a una mujer junto al pozo. Una mujer vestida de blanco que le había hecho señas para que se acercara. Tenía el pelo muy largo y negro, decía Sofía temblando. Y me sonreía, pero sus ojos estaban muy tristes. Me dijo que bajara a jugar con ella. La mamá de Sofía, doña Teresa, me miró con preocupación. Maestro Diego, no es la primera vez que pasa esto. Hace como un mes el hijo de los Vázquez también dijo que vio a esa mujer. Y antes que él, la nieta de don Florencio. Esa noche no pude dormir bien. Al día siguiente, durante el recreo, decidí preguntarles a los niños sobre el pozo. Lo que me contaron me dejó helado. Mi abuela dice que ahí se desapareció una señora hace muchos años. Me dijo Javier, un niño de 3er grado. Se llamaba Remedios y tenía una hija pequeña. Un día fueron al pozo a sacar agua y ya no regresaron. Mi tío dice que el pozo no está seco, añadió Paloma, una niña muy lista de 4º año. Dice que tiene agua muy abajo, pero que nadie se atreve a bajarle cuerda porque pueden escuchar voces. Decidí investigar por mi cuenta. Esa tarde, después de que salieron todos los niños, caminé hasta el pozo. Era una construcción circular de piedra, de unos 2 metros de diámetro. Me asomé, y efectivamente, estaba muy oscuro. Dejé caer una piedra, y después de varios segundos escuché un eco, como si hubiera pegado contra agua. Durante las siguientes semanas más niños comenzaron a reportar avistamientos. Siempre era la misma descripción. Una mujer joven, vestida de blanco, con el pelo negro y largo, que les hacía señas desde el pozo. Lo más perturbador es que solo la veían los niños. Los adultos que los acompañaban nunca vieron nada. Un día, mientras platicaba con don Pascual, el hombre más viejo del pueblo me contó la historia completa. En 1978, una mujer llamada Remedios Castro había llegado al pueblo con su hija de 5 años, Amelia. Venían huyendo de problemas familiares en la capital. Remedios era muy bonita y trabajadora, pero también muy reservada. Rentó una casita cerca del pozo y ahí vivían las 2 solas. La niña Amelia era muy parecida a los chamaquitos que ahora dicen que ven a su mamá, me dijo don Pascual. Siempre andaba jugando por el pozo, hasta que un día se quedó callado un momento, como si le costara trabajo continuar. Un día de octubre, como por estas fechas, Remedios y Amelia fueron al pozo muy temprano. Habían tenido problemas con el agua de su casa. Un vecino las vio caminar hacia allá con su cántaro, pero nunca las vio regresar. ¿Qué pasó?, le pregunté. Nadie lo sabe con certeza. Cuando la gente se dio cuenta de que no habían vuelto, fueron a buscarlas. Encontraron el cántaro flotando en el agua del pozo, pero nunca encontraron los cuerpos.
Algunos dicen que Remedios se resbaló y que cuando trató de salvar a su hija las dos se ahogaron. Otros piensan que algo más oscuro pasó. ¿Qué quiere decir? Don Pascual me miró directamente a los ojos. Amelia había estado diciéndole a otros niños que había una señora muy bonita que vivía en el pozo y que la invitaba a jugar. Los mismo que ahora dicen los chamaquitos que ven a Remedios. Sentí un escalofrío. ¿Está diciendo que Amelia también veía a alguien antes de desaparecer? Eso parece, maestro. Y ahora Remedios hace lo mismo que hacía esa otra mujer. Llama a los niños para que bajen con ella. Esa noche decidí que tenía que hacer algo. No podía permitir que algún niño del pueblo corriera peligro. Al día siguiente, hablé con el presidente municipal y le pedí que pusieran una reja alrededor del pozo. Se rió de mí y me dijo que no iba a gastar dinero del pueblo en supersticiones. Fue entonces cuando decidí ir yo mismo al pozo una noche, para ver si realmente pasaba algo extraño. Era una mala idea, pero sentía que era mi responsabilidad como maestro proteger a mis alumnos. Llegué al pozo cerca de las 10 de la noche. La luna estaba casi llena, así que había suficiente luz para ver. Me senté en una piedra a unos metros de distancia y esperé. No sabía exactamente qué estaba esperando, pero tenía que intentarlo. Después de una hora, cuando ya estaba pensando en regresar a casa, escuché algo que me paralizó. Era una voz de mujer, muy suave y melodiosa, que venía de abajo del pozo. Cantaba una canción de cuna que no reconocí, pero que me hizo sentir una nostalgia extraña, como si fuera algo que había escuchado de niño. Me acerqué lentamente al borde del pozo. La voz se hizo más clara. No solo cantaba, también hablaba, como si estuviera conversando con alguien. «Ya sé que está ahí arriba», dijo la voz. «¿Por qué no baja a acompañarnos? Aquí está muy tranquilo. Amelia y las otras niñas están jugando. Les gustaría conocerlo». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Pero no podía moverme. Era como si algo me estuviera jalando hacia el pozo. «Solo tiene que dar un paso», continuó la voz. «Un paso y ya no tendrá que preocuparse por nada. Sus alumnos pueden venir después. Todos pueden venir a jugar con nosotras». En ese momento, logré reaccionar y salí corriendo de ahí. Corrí hasta mi casa y no salí hasta el día siguiente. A la mañana siguiente, cuando llegué a la escuela, noté que varios niños faltaron a clases. Sofía, Javier, Paloma y otros 5 más no estaban. Sus padres vinieron a buscarme al mediodía, muy preocupados. «Maestro», me dijo doña Teresa, «Sofía se levantó muy temprano y se fue. Dejó una nota que dice que iba a jugar con la señora del pozo». Los otros padres contaron historias similares. Todos sus hijos habían dejado notas parecidas y habían salido de sus casas antes del amanecer. Organizamos una búsqueda inmediatamente. Cuando llegamos al pozo, encontramos a los 8 niños sentados alrededor del borde, con las piernas colgando hacia adentro. Todos estaban despiertos, pero no respondían cuando les hablábamos. Tenían la mirada perdida como si estuvieran viendo algo que nosotros no podíamos ver. Tardamos horas en convencerlos de que se alejaran del pozo. Cuando finalmente lo hicieron, todos decían lo mismo, que la señora Remedios les había prometido que iban a jugar con ella y con Amelia, pero que todavía no era hora. «Dais que esperemos un poco más», repetía Sofía una y otra vez, «que cuando sea el momento nos va a avisar». Esa fue la gota que derramó el vaso. Esa misma tarde, junto con varios padres de familia, tapamos el pozo con tablas gruesas de madera y las aseguramos con piedras pesadas. También pusimos una cruz encima. Han pasado 6 meses desde entonces. Los niños ya no hablan de la mujer del pozo y todo ha vuelto a la normalidad. Pero a veces, cuando paso cerca del lugar donde estaba el pozo, puedo escuchar muy bajito esa canción de cuna que oí aquella noche. Y hay algo que no le he contado a nadie del pueblo. El mes pasado, mientras revisaba los archivos de la escuela, encontré registros de estudiantes de hace más de 40 años. En la lista del ciclo escolar, 1977-1978, aparece el nombre de Amelia Castro, hija de Remedios Castro. Lo extraño es que según los registros, Amelia terminó el primer grado completo. Pero don Pascual me había dicho que desapareció en octubre.
Apenas unas semanas después de que empezaran las clases, alguien cambió las fechas en los documentos. O tal vez Amelia sí terminó el año escolar, pero no de la manera que todos pensamos. Anoche recibí una carta sin remitente. Adentro solo había una línea escrita con letra de niño. Maestro Diego, ya casi es hora de que venga a jugar con nosotras. Por eso decidí escribir esta historia. Por si acaso no regreso a dar clases mañana, quiero que alguien sepa lo que realmente pasó en San Miguel del Valle. Y si algún día van a ese pueblo y ven a unos niños jugando cerca de un pozo tapado, no se acerquen. Y sobre todo no escuchen si alguien los llama desde abajo. Hace unas semanas recibí un correo electrónico extraño. El remitente era alguien llamado Rosa Mendoza, quien decía ser maestra jubilada de una escuela primaria en Oaxaca. Su mensaje era simple pero inquietante. Por favor, cuenta esta historia. La gente necesita saber lo que pasa en el Cerro de los Susurros. Yo ya no puedo guardar este secreto. Adjuntó un documento de varias páginas escritas a mano, escaneadas con cuidado. La letra era temblorosa, como si hubiera sido escrita con prisa o miedo. Al principio pensé que era una broma, pero algo en el tono de sus palabras me hizo seguir leyendo. Ahora, después de investigar un poco por mi cuenta, he decidido contarles lo que Rosa me envió. Esta es la historia tal como ella me la relató. Mi nombre es Rosa Mendoza, y durante 30 años fui maestra en la escuela primaria Benito Juárez del pueblo de San Miguel Tlacolula, en Oaxaca. Lo que voy a contar pasó hace 5 años, pero recién ahora me atrevo a hablarlo. Durante mucho tiempo pensé que nadie me iba a creer, pero las cosas que han estado pasando últimamente me obligan a romper mi silencio. Todo comenzó cuando llegó Daniela Vázquez a mi salón de 4º grado. Era una niña de 9 años, muy callada, que venía de la Ciudad de México porque sus papás se habían separado. Su mamá, Carmen, había decidido regresar al pueblo donde nació para empezar una nueva vida con su hija. Daniela era diferente a los otros niños. No jugaba en los recreos, siempre estaba dibujando en sus cuadernos, y cuando le preguntaba qué hacía, me enseñaba dibujos muy raros. Eran círculos perfectos con líneas que salían hacia todos lados, como si fueran soles, pero negros. Al principio pensé que era su forma de expresar la tristeza por la separación de sus papás. Las primeras semanas pasaron sin mayor problema. Daniela era una estudiante aplicada, aunque muy reservada. Pero algo cambió cuando comenzamos a estudiar las leyendas de nuestra región. Yo siempre les contaba a mis alumnos historias del pueblo, tradiciones que habían pasado de generación en generación. Era mi forma de mantener viva nuestra cultura. Ese día les estaba hablando sobre el Cerro de los Susurros, una montaña que está como a 2 kilómetros del pueblo. Le decimos así porque en las noches, especialmente cuando hay luna nueva, se escuchan voces que vienen de la cima. Los abuelos del pueblo siempre nos dijeron que no nos acercáramos ahí después de que se pone el sol. La leyenda cuenta que hace muchos años, durante la época colonial, había un convento pequeño en la cima de ese cerro. Las monjas que vivían ahí desaparecieron de un día para otro, y nadie nunca supo qué pasó con ellas. Solo quedaron las ruinas del convento, que con los años se fueron cubriendo de vegetación hasta desaparecer casi completamente. Cuando terminé de contar la historia, noté que Daniela me estaba mirando de una forma muy extraña. Sus ojos estaban muy abiertos, y tenía las manos apretadas sobre su escritorio. Me acerqué y le pregunté si se sentía bien. Ella asintió con la cabeza, pero no me convenció. Después de clases, mientras estaba recogiendo mis cosas, Daniela se acercó a mi escritorio. Se quedó ahí parada unos segundos, como si estuviera pensando qué decir. Finalmente me preguntó, «Maestra, ¿usted ha subido al cerro?» Le dije que no, que nadie del pueblo subía ahí, especialmente de noche. Entonces ella me dijo algo que me puso la piel de gallina. «Yo sí he ido. Las voces me llaman por mi nombre». Pensé que era cosa de su imaginación. Los niños que han pasado por situaciones difíciles a veces inventan historias para lidiar con sus emociones. Le dije que esas eran solo leyendas, que no se preocupara, y la acompañé hasta la salida donde su mamá la estaba esperando. Esa noche no pude dormir bien.
Algo en la forma como Daniela me había dicho esas palabras me inquietaba. No sonaba como una niña inventando cuentos. Sonaba como alguien que había vivido algo real. Al día siguiente, Daniela llegó a la escuela más callada que de costumbre. Durante la clase de matemáticas la vi dibujando otra vez en su cuaderno. Esta vez, cuando me acerqué a ver qué hacía, encontré algo que me dejó sin palabras. Había dibujado el salón de clases con todos nosotros adentro, pero había agregado algo más. En las ventanas del dibujo había figuras oscuras mirando hacia adentro. Eran como sombras de personas, pero sin rostros definidos, y en la parte de arriba del papel había escrito: «Ellas nos están viendo». Le pregunté qué significaba ese dibujo, pero Daniela solo me miró y guardó su cuaderno. No volvió a hablar durante el resto del día. Esa tarde decidí hablar con Carmen, su mamá. La encontré en el mercado comprando verduras y le pedí unos minutos para platicar. Le conté sobre los dibujos extraños de Daniela y sobre lo que me había dicho del cerro. Carmen se puso pálida. Me contó que desde que llegaron al pueblo, Daniela había estado teniendo pesadillas. Se despertaba en las madrugadas diciendo que escuchaba voces que la llamaban desde afuera de la casa. Al principio Carmen pensó que era por el cambio, por dejar la ciudad y adaptarse a un lugar nuevo, pero las pesadillas se estaban volviendo más frecuentes. Anoche la encontré parada en el patio de la casa mirando hacia el cerro, me dijo Carmen. Estaba como hipnotizada. Cuando la toqué para despertarla, me dijo que las señoras del cerro querían enseñarle algo importante. Le sugerí que llevara a Daniela con el doctor del pueblo, por si había algo físico que le estuviera causando esos sueños tan vívidos. Carmen me dijo que ya lo había pensado, pero que Daniela se negaba a hablar con extraños sobre lo que le pasaba. Los siguientes días observé a Daniela más de cerca. Durante los recreos se quedaba sentada en una banca que daba hacia el cerro. Se quedaba ahí inmóvil, mirando fijamente hacia la montaña. Cuando otros niños trataban de jugar con ella, parecía no escucharlos. Una tarde después de clases decidí seguirla. Quería ver hacia dónde iba cuando salía de la escuela. Daniela caminó por las calles del pueblo como siempre, pero en lugar de tomar el camino hacia su casa, siguió derecho hasta llegar al final del pueblo, donde comienza el sendero que sube al cerro. Me escondí detrás de un árbol y la vi detenerse ahí. Se quedó parada unos minutos como si estuviera escuchando algo. Luego, para mi sorpresa, comenzó a caminar hacia arriba por el sendero. El sol ya se estaba poniendo y pronto sería de noche. No podía dejar que una niña de 9 años subiera sola a ese lugar. La seguí, manteniéndome a distancia para que no me viera. El sendero era empinado y lleno de piedras sueltas. A medida que subíamos, el pueblo se veía más pequeño abajo. Daniela caminaba con seguridad, como si conociera el camino de memoria. Eso me preocupó aún más porque significaba que ya había subido antes. Después de caminar unos 20 minutos, llegamos a una parte más plana del cerro. Ahí pude ver las ruinas del antiguo convento que les había contado a mis alumnos. Eran solo pedazos de paredes de piedra cubiertas de musgo y plantas trepadoras. En el centro había lo que parecían ser los restos de una capilla pequeña. Daniela se detuvo frente a las ruinas. Desde mi escondite detrás de unas rocas, la vi sacar algo de su mochila. Era una linterna pequeña. La encendió y comenzó a caminar entre las piedras, como si estuviera buscando algo específico. Entonces pasó algo que nunca voy a olvidar. Daniela se detuvo en medio de las ruinas y comenzó a hablar, pero no estaba hablando sola. Estaba respondiendo a alguien, como si mantuviera una conversación. «Sí, ya vine como me dijeron», decía. «Mi mamá no sabe que estoy aquí». Después se quedaba callada unos segundos como escuchando una respuesta. Luego seguía hablando. «¿Por qué yo? No entiendo qué quieren que haga». El corazón me latía muy fuerte. Me acerqué un poco más tratando de escuchar si había otra voz, pero solo oía a Daniela. Sin embargo, ella claramente estaba respondiendo a alguien. «¿Las otras niñas también vinieron aquí?», preguntó Daniela. «¿Qué les pasó?». Esa pregunta me heló la sangre. ¿Qué otras niñas? En ese momento decidí que tenía que intervenir. Me levanté de mi escondite y caminé hacia ella. «Daniela», le dije suavemente para no asustarla. Ella se volteó hacia mí, pero no parecía sorprendida de verme.
Era como si hubiera sabido que yo estaba ahí. Maestra Rosa, me dijo con una voz muy tranquila. Ellas me dijeron que usted iba a venir. ¿Quién es, Daniela? ¿Con quién estabas hablando? Ella señaló hacia las ruinas de la capilla. Con las señoras que vivían aquí. Me contaron su historia. Miré hacia donde señalaba, pero no vi a nadie. Solo las piedras viejas y las sombras que hacía su linterna. Daniela, aquí no hay nadie más que nosotras dos. Vámonos, tu mamá debe estar preocupada. Pero ella negó con la cabeza. No puedo irme todavía. Tengo que terminar de escuchar lo que me quieren decir. Se sentó en una de las piedras grandes y apagó su linterna. De repente todo quedó muy oscuro. La luna nueva no daba luz, y las estrellas apenas se veían entre las nubes. Daniela, enciende la linterna, por favor. No la necesito, maestra, ellas me ayudan a ver. En ese momento comencé a escuchar algo. Al principio pensé que era el viento entre los árboles, pero poco a poco me di cuenta de que eran voces. Voces muy bajitas, como susurros, pero que venían de todas las direcciones a la vez. No podía entender lo que decían, pero sonaban como mujeres hablando en voz muy baja. Algunas parecían estar rezando, otras sonaban tristes, como si estuvieran llorando. ¿Usted las escucha, maestra?, me preguntó Daniela sin voltear a verme. Sí, le respondí, aunque me costó trabajo admitirlo. Me dijeron que hace muchos años hubo un problema en el convento. Un hombre malo del pueblo les hacía cosas feas a las monjas. Ellas no podían defenderse porque nadie les creía. Una noche, las más jóvenes trataron de escapar, pero él las siguió hasta aquí. Los susurros se hicieron más fuertes. Ahora podía distinguir palabras sueltas. Ayuda. Por favor, no nos dejen. Daniela, necesitamos irnos ahora mismo. Pero ella continuó. El hombre las lastimó mucho esa noche. Las monjas mayores trataron de proteger a las jóvenes, pero él era muy fuerte. Al final, ninguna pudo bajar del cerro. ¿Cómo sabes todo eso? Porque ellas me lo están contando. Me dijeron que cada cierto tiempo eligen a una niña del pueblo para que escuche su historia. Quieren que alguien sepa la verdad de lo que pasó. Los susurros ahora sonaban más desesperados. Sentí como si docenas de voces estuvieran hablando al mismo tiempo, todas encimadas unas con otras. ¿Y qué quieren que hagas con esa información? Daniela finalmente me miró. Sus ojos brillaban de una forma extraña en la oscuridad. Quieren que se lo diga a la gente del pueblo, especialmente a las mamás con niñas pequeñas. Me dijeron que el hombre que las lastimó tuvo hijos, y que algunos de sus descendientes siguen viviendo en el pueblo. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. ¿Quiénes son esos descendientes? Todavía no me lo han dicho, pero me dijeron que cuando esté lista me van a enseñar quiénes son. Por eso tengo que seguir viniendo aquí. En ese momento los susurros pararon de golpe. El silencio fue tan absoluto que pude escuchar mi propia respiración. Daniela se levantó de la piedra. Ya terminaron por hoy, podemos irnos. Encendió su linterna y comenzó a caminar hacia el sendero de bajada. Yo la seguí sin decir nada, todavía tratando de procesar lo que había escuchado. Durante el camino de regreso, Daniela me hizo prometer que no le iba a decir nada a su mamá sobre lo que había pasado esa noche. Todavía no es tiempo, me dijo. Cuando las señoras me digan quiénes son los descendientes de ese hombre, entonces podremos contarle a todo el mundo. Los siguientes meses, Daniela siguió yendo al cerro 2 o 3 veces por semana. Yo la seguí algunas veces más, pero siempre pasaba lo mismo. Ella hablaba con las voces, y yo las escuchaba como susurros lejanos. Poco a poco, Daniela comenzó a contarme más detalles de lo que le decían las monjas. Me habló de cómo el hombre las amenazaba, de cómo algunas trataron de huir del pueblo pero él siempre las encontraba, de cómo la última noche las siguió al cerro, y ahí las lastimó hasta que ya no pudieron regresar. Lo más perturbador era que, según las voces, ese hombre había tenido varios hijos con diferentes mujeres del pueblo, y algunos de sus descendientes habían heredado su forma de ser. Las monjas querían advertir a las familias, especialmente a las que tenían niñas, para que supieran de quién cuidarse. Después de 6 meses, una noche Daniela bajó del cerro muy alterada. Me dijo que las monjas finalmente le habían revelado los nombres de los descendientes del hombre malo. Eran 3 familias que todavía vivían en el pueblo.
Cuando me dijo los nombres entendí por qué Daniela estaba tan asustada. Una de esas familias era muy respetada en el pueblo. El papá era el director de la escuela secundaria, y tenía 2 hijos varones ya adultos. Otra familia era dueña de la tienda más grande del pueblo. La tercera era la familia del alcalde. ¿Estás segura de esos nombres?, le pregunté. Daniela asintió. Las señoras me dijeron que tenemos que avisar a todas las mamás del pueblo, pero especialmente a las que tienen hijas pequeñas que van a la secundaria o que trabajan en la tienda. Esa noche no pude dormir. Si lo que Daniela había escuchado era cierto, entonces había información muy peligrosa. Pero si no era cierto, podríamos arruinar la vida de familias inocentes con acusaciones terribles. Decidí investigar un poco por mi cuenta. Fui a hablar con la señora más anciana del pueblo, doña Esperanza, que tenía más de 90 años y conocía todas las historias del lugar. Cuando le pregunté sobre el convento del Cerro, me confirmó que efectivamente había existido. Me contó que su abuela le había platicado que las monjas desaparecieron de forma muy extraña, pero que nunca se supo qué había pasado exactamente. Mi abuela decía que un hombre del pueblo tenía malas intenciones con las monjas, me dijo doña Esperanza. Pero en esa época las mujeres no podían acusar a los hombres de esas cosas. Nadie les iba a creer. Cuando le pregunté el nombre de ese hombre, doña Esperanza se quedó callada un momento. Se llamaba Evaristo Morales, me dijo finalmente. Era el bisabuelo del director de la secundaria, del dueño de la tienda grande y del alcalde actual. Mi corazón se detuvo. Los nombres coincidían exactamente con lo que Daniela me había dicho. Al día siguiente decidí hablar con Carmen sobre todo lo que había descubierto. Le conté sobre las visitas de Daniela al cerro, sobre las voces que ambas habíamos escuchado, y sobre la información que las monjas le habían dado a su hija. Carmen se puso muy pálida. Rosa, hace una semana el director de la secundaria vino a casa a preguntarme si Daniela iba a inscribirse en su escuela el próximo año. Se quedó como una hora hablando conmigo, y me pareció extraño que pusiera tanta atención en mi hija. Daniela se escondió en su cuarto durante toda la visita. Esa información me confirmó que algo no estaba bien. Decidí que teníamos que hacer algo, pero no sabía qué exactamente. Una semana después, Daniela llegó a la escuela muy asustada. Me dijo que la noche anterior las monjas le habían advertido que los descendientes de Evaristo Morales habían descubierto que ella sabía la verdad, y que iban a tratar de silenciarla. ¿Cómo van a hacer eso?, le pregunté. No lo sé, pero las señoras me dijeron que ya no es seguro que siga viviendo en el pueblo. Me dijeron que le diga a mi mamá que tenemos que irnos. Esa tarde hablé con Carmen y le sugerí que considerara mudarse con Daniela a otro lugar, al menos temporalmente. Le expliqué mis preocupaciones sobre la seguridad de su hija. Carmen me dijo que había estado pensando lo mismo. Ayer el dueño de la tienda me ofreció trabajo en su negocio, pero quería que Daniela fuera conmigo todos los días después de la escuela para ayudar. Cuando Daniela escuchó la oferta, se puso a llorar y me rogó que no aceptara. 2 días después, Carmen y Daniela se fueron del pueblo. Me dijeron que se iban a quedar con unos parientes en Puebla hasta que Daniela fuera más grande y pudiera defenderse mejor. Antes de irse, Daniela me pidió que siguiera visitando el cerro de vez en cuando, para que las monjas supieran que alguien del pueblo todavía las recordaba. He cumplido esa promesa durante estos 5 años. Una vez al mes subo al cerro al atardecer y me quedo ahí unos minutos. A veces escucho los susurros, otras veces solo hay silencio, pero siempre siento que me están observando desde las ruinas. La razón por la que decidí contar esta historia ahora es porque la semana pasada llegó una nueva familia al pueblo. Tienen una hija de 8 años que se llama Patricia. Ayer, después de clases, la vi caminando hacia el sendero del cerro. Cuando la llamé para preguntarle a dónde iba, me contestó: «Las señoras del cerro me están esperando. Me dijeron que tengo que ir a escuchar algo muy importante. Sé que el ciclo está comenzando otra vez. Por eso necesito que alguien más sepa esta historia. Si algo me pasa, si dejo de escribir o de enviar mensajes, por favor vengan a buscar a Patricia. No dejen que pase por esto sola». Las monjas del Cerro de los Susurros siguen esperando justicia. Y parece que no van a descansar hasta que alguien escuche su verdad completa. Después de leer el testimonio de Rosa Mendoza,
Intenté contactarla varias veces para pedirle más información, pero mis correos fueron devueltos con un mensaje de destinatario inexistente. Busqué información sobre el pueblo de San Miguel Tlacolula en Oaxaca, pero no pude encontrar registros oficiales de su existencia. Sin embargo, encontré referencias históricas de conventos pequeños que desaparecieron durante la época colonial en esa región, sin explicación aparente. La historia de Rosa podría ser ficción, pero hay algo en la forma como está escrita que me hace pensar que al menos parte de lo que cuenta realmente pasó. Quizás nunca sepamos la verdad completa, pero su mensaje final quedará conmigo. Hay lugares donde el pasado no descansa, y voces que esperan ser escuchadas. Si algún día viajan por los cerros de Oaxaca y escuchan susurros en la noche, recuerden esta historia. Y si se encuentran con una niña que dice que las señoras del cerro la están llamando, no la dejen ir sola.